The Gospel of St. John El Evangelio según San Juan slowly unveils what is said in the very lentamente revela lo que lines of that gospel. se escucha en las primeras líneas de ese Evangelio en el capítulo 1. Al principio era el Verbo y el Verbo And the Word estaba con Dios y el Verbo era Dios. and in verse 14, Y en el versículo and the Word 14, became flesh, el Verbo se hizo carne dwelt among us, full of grace y and habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. his glory. Hemos mirado su gloria, Only Son from the la gloria del único Hijo del Padre. Jesus is the Word, Jesús es el Verbo, en griego meaning logos, that que from which significa everything is made. aquello de lo cual todo es creado, aquello de lo cual todo In se une. today's gospel, En some el of the Evangelio de hoy, inhabitants of Jerusalem algunos de los moradores de question Jerusalén where Jesus is suscitan from. la pregunta acerca de dónde proviene The word Jesús. in the gospel is En el from. Evangelio, la palabra clave es ¿de The dónde? inhabitants of Jerusalem recognized Los moradores de Jesus Jerusalén as one reconocían a claiming to Jesús teach como and to uno que heal with the venía authority of God. a enseñar y a sanar con la autoridad de This Dios. is why they were trying to kill Por him. eso estaban tratando de matarle. He claimed the very same Él authority as the Alegaba tener la misma autoridad de Dios que se había revelado a sí mismo ante Moisés Mount Sinai. en el monte Sinaí. The inhabitants of Jerusalem Los moradores de Jerusalén Jesus as coming from Nazareth, sabían que Jesús as venía de living Nazaret. and preaching and healing throughout the region. Sabía que había estado viviendo y predicando y sanando en toda la región Saint de John, Galilea. throughout his gospel, San Juan, a lo largo de su where evangelio, Jesus is resalta de dónde proviene Jesús. He unveils this Él slowly. revela If you esto look lentamente. and read the gospel, Si leen el part by evangelio, part, parte por slowly parte, he reveals lentamente, Él where revela Jesus is de ultimately dónde from. proviene Jesús finalmente. God the Son Dios had el Hijo preexistence hab- before the incarnation that took tuvo place preexistencia 2,000 years antes de ago. la encarnación que Now, what tuvo does lugar this hace mean? 2000 años. ¿Qué quiere decir esto? God the Son, the second Dios person el Hijo, la of the segunda Blessed persona Trinity, de la Santísima Trinidad, existed before he took flesh existía in the antes womb of the Virgin Mary. de encarnarse en el vientre de la God the Virgen Son María. existed from Dios el Hijo eternity existía with the Father desde la eternidad and con the el Holy Padre Spirit. y el Espíritu Santo. Now, this may seem Bien, ahora, elementary, puede que esto basic, parezca algo elemental y but we básico, need to get this straight. pero tenemos que dejar We esto need to claro. constantly Tenemos revisit this que point, constantemente volver a este that punto, God himself existed Dios from all eternity with existía the Father and the desde Holy toda Spirit. la eternidad con el Padre y el Espíritu And believe it or Santo. not, this is a point that many Y aunque no lo crean, Christians este es un do punto not believe, que do muchos not get cristianos straight. no creen, And all throughout que no les church queda history, claro. Y a lo this largo has de been a toda la historia de la constant battle, Iglesia especially ha sido within the una early batalla church, constante, en especial that en la God Iglesia existed primitiva, que from Dios all existía eternity. desde God the toda Son la eternidad. existed Dios Hijo with the Father and the existía Holy con el Spirit Padre y el from all Espíritu eternity. Santo desde toda la eternidad. So Así que when we are asked where Jesus is cuando from, nos preguntan de dónde what are proviene we to Jesús, say? ¿qué hemos de There, in decir? a sense, two En cierto answers. sentido, hay dos God the respuestas. Son assumed Dios human Hijo nature by the asumió power una of the Holy naturaleza Spirit humana por in el the poder del Virgin Espíritu Mary, Santo en la Virgen in the María, womb of the Virgin en el Mary, vientre de la Virgen María, and was raised in a small y town se crió en un Nazareth. pequeño pueblo In an earthly sense, en Nazaret. Jesus En el Christ, the sentido man, mundano, the God-man, was born in a little Jesús, town of Dios Nazareth. hombre, nació en el pequeño pueblo And in de reality, Nazaret y the en God-man, realidad Jesus el Christ, Dios hombre is Jesucristo from eternity. es de la eternidad, So in proviene his de la human nature, eternidad. we can say that he Así was que from en su Nazareth, naturaleza humana podemos but decir from all que eternity, proviene de we know Nazaret, he is pero from en toda la eternidad sabemos que proviene del Padre, that he existed que before existía human antes nature in Nazareth. de su naturaleza humana en Nazaret.
Esta es una verdad fundamental que nosotros como cristianos tenemos que volver a visitar constantemente y tratar de entenderlo con nuestras mentes y corazones. No podemos simplemente pensar que entendemos esto. Constantemente tenemos que volver a este punto. La gente con la que Jesús vivió, entre los que vivió, ante los que predicó, incluso aquellos que presenciaron sus milagros, ellos no entendieron bien esto. Ellos no reconocieron quién era Él. ¿Qué nos hace creer que 2000 años después nosotros podemos entender esto bien? Necesitamos la guía, obviamente, de 2000 años de la experiencia cristiana vivida para ayudarnos a entender esto bien. Jesús le dijo a la gente reunida en el área del templo que estaba criticándole: ustedes me conocen y también saben de dónde vengo. No obstante, no he venido por mí mismo, sino que de parte del que me envió. Lo conozco porque yo vengo de Él y Él me ha enviado. Jesús sabía que ellos no sabían de dónde venía Él. Al principio Jesús dice: ustedes me conocen y ustedes saben de dónde procedo, o sea, de Nazaret. Luego va más allá y revela su existencia desde toda la eternidad con aquel que lo envió, o sea, el Hijo fue enviado por el Padre para reconciliarnos con Dios. Tal vez sea más útil una analogía más sencilla. Hubo un momento en el tiempo en el que cada uno de nosotros, aquí presentes, cobramos existencia. Durante cada una de la concepción de cada uno de nosotros, nos convertimos en una creación única e irrepetible de Dios Todopoderoso. Les pregunto algo. ¿Ustedes existían antes de su concepción? No. No. Ustedes simplemente no existían. Únicamente existían en la mente de Dios, como lo dice en el profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre te conocía, te dediqué, te consagré. Dios sabía quiénes éramos nosotros incluso antes que naciéramos, incluso antes que existiéramos sobre esta tierra. Pero en el caso de Dios, del Dios hombre, Jesucristo, su concepción fue más única que la nuestra. Él ya existía como persona divina antes de asumir la naturaleza humana. Antes que Dios se manifestase en la carne, en Jesucristo, Él existía desde toda la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia de dónde procede Jesucristo y de dónde procedemos nosotros? Nosotros no existíamos en nuestra persona sino hasta el momento de nuestra concepción. La persona de Cristo es divina. Nuestra persona es humana. Las personas humanas tienen un momento en el tiempo en el que no existían o en el que llegaron a la existencia, cobraron existencia. Las tres personas divinas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, existen en la eternidad, o sea, no tienen principio ni fin.
This is one of the principal reasons Esta es una de las razones principales por las que no Jesus decimos que Christ was a Jesucristo human person, sea una persona humana, but that he is sino a que es divine. una persona divina. He is a divine person Es una persona with a human divina nature. con una naturaleza humana. This is affirmed in the Esto Nicene es Creed afirmado that en we el profess credo on niceno que Sundays profesamos and on los domingos solemnities. y las solemnidades. We profess, I believe in one Profesamos, Lord Jesus Christ, creo the only begotten Son en un of solo God, Señor Jesucristo, Hijo born único of de the Dios, Father before nacido all del ages, Padre antes de God todos from los siglos, God, Dios de light Dios, from light, luz de luz, true God, Dios verdadero, from true God, de Dios verdadero, begotten, engendrado, made, no creado, de consubstantial, la misma naturaleza del Padre, through whom all por quien todo fue hecho, for us men and for que our por nosotros los hombres y por He nuestra came down salvación from bajó del cielo, and by the Holy y Spirit por obra del was Espíritu incarnate of Santo the Virgin se Mary encarnó de María la and became Virgen man. y se hizo hombre.